Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. Hola. Mi nombre es Ruperto y soy de un pequeño pueblo en Guerrero, México. Lo que voy a contarles sucedió cuando apenas tenía 15 años. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Esta historia cambió mi vida para siempre y me obligó a abandonar el lugar donde nací. Lo que viví esas noches en los cañaverales todavía me quita el sueño. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Mi familia era dueña de un ingenio azucarero en Tlacotepec. Era un negocio próspero que mi padre había levantado con mucho esfuerzo. Los campos de caña se extendían por hectáreas, y durante la temporada de cosecha, el dulce aroma del azúcar llenaba todo el pueblo. Mi padre tenía la costumbre de enviarnos a mi hermano y a mí a cuidar el negocio por las noches. Decía que era importante regar las plantas de caña cuando el sol se ocultaba, porque así la tierra estaba más fresca y las raíces absorbían mejor los nutrientes. A mí no me gustaba mucho la idea de salir en la oscuridad, pero nunca me atreví a contradecirlo. Además éramos jóvenes y fuertes, y pensábamos que nada malo podía pasarnos. Esa noche de abril comenzó como cualquier otra. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Tomé mi caballo, un animal noble y valiente que me había acompañado desde niño, y me dirigí hacia los sembradíos. Llevaba conmigo mi revólver, el mismo que mi padre me había regalado cuando cumplí 14 años. Me sentía seguro con él en mi cintura. El camino hacia los cañaverales era largo y solitario. A ambos lados del sendero se elevaban los tallos de caña que se mecían suavemente con la brisa nocturna. El sonido de los cascos de mi caballo contra la tierra era lo único que rompía el silencio. Todo parecía tranquilo y normal, pero entonces, de repente, mi caballo comenzó a relinchar nervioso. Se detuvo en seco y empezó a retroceder con miedo, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Intenté calmarlo, pero era inútil. Nunca lo había visto comportarse así. El animal estaba aterrado. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras de los cañaverales apareció una figura oscura. Al principio pensé que era un perro grande, tal vez algún animal salvaje que había bajado de las montañas. Pero cuando se acercó más, me di cuenta de que aquello no era un perro común y corriente. La criatura era enorme, casi tan alta como mi caballo. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz de las estrellas. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un color rojo intenso, como brasas encendidas. Me miraban fijamente, sin parpadear, con una inteligencia que no era natural en ningún animal. Su hocico era feroz, con una mandíbula poderosa que dejaba ver unos colmillos blancos y afilados. La bestia caminaba lentamente hacia mí, sin hacer ruido, como si flotara sobre la tierra. De su boca salía una especie de gruñido bajo y constante que me helaba la sangre. Mi caballo seguía retrocediendo, lleno de pánico. Yo también sentía el miedo recorrer mi cuerpo, pero traté de mantener la calma. Saqué mi revólver con manos temblorosas y apunté hacia la criatura. Disparé una vez. El sonido del disparo resonó en la noche, pero la bala pareció rebotar en el pelaje del animal sin causarle ningún daño. Disparé de nuevo, y luego otra vez, y otra. Vacié las 6 balas de mi revólver, pero ninguna lo detuvo. Era como si tuviera algún tipo de protección invisible. La bestia ni siquiera se inmutó. Siguió avanzando hacia mí con esos ojos rojos clavados en los míos. Podía sentir su mirada atravesándome, como si pudiera ver dentro de mi alma. El miedo se apoderó de mí por completo. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el revólver vacío. Mi caballo dio media vuelta y salió corriendo de regreso hacia la casa. Yo no intenté detenerlo. Dejé que el animal galopara con toda su fuerza, alejándonos de aquella cosa terrible.
Durante todo el camino, sentí como si la criatura nos persiguiera, aunque cuando me atreví a mirar hacia atrás no vi nada más que oscuridad. Llegué a casa sudando y sin aliento. Mi padre estaba sentado en el portal, fumando su pipa como todas las noches. Cuando me vio llegar en ese estado, se puso de pie de inmediato. Le conté todo lo que había pasado. Le describí a la bestia, sus ojos rojos, su tamaño imposible, cómo las balas le habían rebotado. Esperaba que pensara que estaba exagerando o que la oscuridad me había jugado una mala pasada, pero su expresión se volvió seria y preocupada. Mi padre se quedó en silencio por un largo rato, mirando hacia la oscuridad de los campos. Luego me preguntó si había tenido algún problema con alguien del pueblo últimamente. Le recordé el incidente con Simón García, que había ocurrido apenas unas semanas atrás. Simón era el nieto de don Onofre García, un anciano que vivía en las afueras del pueblo. Yo había descubierto a Simón robando mercancía del ingenio, sacos de azúcar que pretendía vender por su cuenta. Lo confronté y tuvimos una pelea fuerte. Le dije que si lo volvía a ver cerca del negocio lo llevaría con las autoridades. Simón se fue furioso ese día gritando amenazas, pero yo no le di mucha importancia. Era solo un muchacho enojado, o eso pensé. Nunca imaginé que le contaría a su abuelo lo sucedido. Cuando mencioné el nombre de don Onofre, mi padre palideció. Me miró con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de miedo y preocupación profunda. Entonces me contó la verdad sobre el anciano. Don Onofre García era conocido en todo Tlacotepec y los pueblos vecinos. La gente le tenía un miedo terrible. Se decía que tenía poderes oscuros, que había hecho pactos con fuerzas que nadie se atrevía a nombrar. Pero lo más aterrador era su habilidad para transformarse. Don Onofre era un nahual, me explicó mi padre. Alguien con la facultad de convertirse en cualquier animal que quisiera. Perros, jaguares, búhos, serpientes. Podía tomar la forma que necesitara para hacer su voluntad. Y esa voluntad, casi siempre, era oscura. Muchas personas habían desaparecido en el pueblo a lo largo de los años. Otras habían aparecido heridas de forma misteriosa, con marcas de garras o mordidas que no coincidían con ningún animal conocido. Todos sospechaban de don Onofre, pero nadie se atrevía a acusarlo directamente. El miedo que inspiraba era demasiado grande. Mi padre me dijo que si don Onofre había decidido vengarse por lo de su nieto, yo estaba en grave peligro. Las balas comunes no podían detener a un nahual. Necesitaba ayuda de alguien que conociera la forma de combatir esas fuerzas oscuras. Esa misma noche, fuimos a buscar a don Jacinto y doña Remedios, una pareja de ancianos que trabajaban en el ingenio desde antes de que yo naciera. Ellos me habían visto crecer y me querían como a un hijo. Mi padre confiaba en que podrían ayudarme. Tocamos a su puerta cuando ya era muy tarde. Don Jacinto abrió con una vela en la mano, sorprendido de vernos a esa hora. Cuando vio mi expresión, nos hizo pasar de inmediato. Le conté todo a doña Remedios. Le describí al perro negro gigante, sus ojos como fuego, cómo las balas no le hacían nada. Le expliqué que la criatura me había buscado, que sentía que quería hacerme daño, que tal vez quería acabar conmigo. Doña Remedios escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, ella y don Jacinto intercambiaron una mirada cargada de significado. Sabían exactamente de qué estaba hablando. Doña Remedios se levantó despacio de su silla y caminó hacia mí. Me pidió que le diera mi revólver. Con manos temblorosas, saqué el arma de mi cintura y se la entregué. Ella lo tomó con cuidado y comenzó a sacar las balas vacías una por una, colocándolas sobre la mesa. Luego la anciana cerró los ojos y comenzó a rezar. Pero no era una oración normal. Las palabras que salían de su boca eran en dialecto mixteca, el idioma de sus ancestros. Su voz era suave pero firme, llena de una fuerza que parecía llenar toda la habitación. No entendía las palabras exactas, pero podía sentir su poder. Doña Remedios pedía protección para mí. Pedía que la criatura que me acechaba regresara por donde había salido. Pedía que ningún mal pudiera tocarme. Invocaba a Dios y a los espíritus buenos para que me resguardaran. Cuando terminó de rezar, doña Remedios tomó un cuchillo pequeño que tenía en su delantal. Con mucho cuidado, hizo una pequeña cruz en la punta de cada bala. Sus manos arrugadas trabajaban con precisión,
como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Una por una marcó las 6 balas con el símbolo sagrado. Después volvió a cargar el revólver y me lo devolvió. El arma se sentía diferente en mis manos, como si ahora tuviera un peso distinto, más significativo. Doña Remedios me miró fijamente a los ojos y me dijo que esas balas ahora tenían el poder de detener al nahual. Pero eso no era todo. Me explicó que necesitaba hacer algo más cuando me enfrentara a la bestia. Don Jacinto se levantó y trajo mi machete, el que siempre llevaba cuando iba a los cañaverales. Doña Remedios lo tomó y también lo bendijo con sus oraciones. Luego me dio instrucciones muy precisas. Cuando la criatura apareciera de nuevo, tenía que sacar el machete inmediatamente y hacer la señal de la cruz frente a ella. Esto la confundiría por un momento, pero lo más importante vendría después. Cuando la bestia se abalanzara sobre mí, tenía que clavar el machete en el suelo con todas mis fuerzas y gritar bien fuerte una frase específica. Tenía que decir con voz clara y sin miedo: nadie por encima de Dios y nadie contra Él. Doña Remedios me explicó que esas palabras eran un bloqueo especial contra los nahuales, un poder antiguo que nunca fallaba. Cuando las pronunciara y golpeara el suelo, la criatura quedaría paralizada por unos segundos. Esos segundos serían mi única oportunidad para detenerla con las balas benditas. Me advirtió que no podía dudar ni un instante. Si vacilaba, si el miedo me dominaba, el bloqueo no funcionaría. Tenía que tener fe absoluta en las palabras y en la protección divina. Solo así podría vencer a don Onofre. Pasé el resto de la noche en vela, repasando una y otra vez las instrucciones. Practicaba la frase en mi mente, imaginaba el momento en que tendría que usarla. El miedo seguía ahí, apretando mi pecho, pero ahora también había algo más. Una pequeña chispa de esperanza y determinación. Cuando llegó el anochecer del día siguiente, me preparé para volver a los cañaverales. Mi padre me ofreció acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que enfrentar yo solo. Era mi responsabilidad, mi pelea. Revisé mi revólver varias veces, asegurándome de que las balas marcadas estuvieran bien cargadas. Afilé mi machete hasta que el filo brillaba bajo la luz de la lámpara. Me persigné 3 veces antes de salir, como doña Remedios me había indicado. El camino hacia los sembradíos se sentía más largo que nunca. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía voltear. Mi caballo también estaba nervioso, como si pudiera sentir lo que se avecinaba. Pero seguimos adelante, paso a paso, adentrándonos en la oscuridad. Cuando llegamos al mismo lugar donde había visto a la bestia la noche anterior, mi caballo se detuvo. Sus orejas se pusieron tensas y comenzó a resoplar con fuerza. Sabía que algo andaba mal. Sabía que la criatura estaba cerca. Y entonces la vi. Emergió de entre los tallos de caña, pero esta vez era diferente. Era aún más grande que antes, casi del mismo tamaño que mi caballo. Y lo más aterrador era que ahora caminaba sobre sus patas traseras, como un hombre. Su cuerpo era una mezcla horrible de animal y algo más, algo que no debería existir. Sus ojos rojos brillaban con más intensidad que la noche anterior. Me miraba con odio puro, con una sed de venganza que podía sentir en el aire. La bestia abrió su enorme boca y dejó escapar un rugido que hizo temblar la tierra bajo mis pies. Mi caballo retrocedió asustado, pero esta vez lo sujeté con fuerza. No podía huir de nuevo. Tenía que enfrentar esto aquí y ahora. Con manos temblorosas pero decididas, bajé del animal y lo dejé ir. El caballo salió corriendo hacia la casa, dejándome solo frente a la criatura. La bestia se acercaba lentamente, saboreando el momento. Podía ver la maldad en sus ojos, la certeza de que esta vez no escaparía. Caminaba en 2 patas de forma antinatural, con movimientos que me revolvían el estómago. Era como ver algo que no pertenecía a este mundo. Recordé las palabras de doña Remedios. No podía permitir que el miedo me paralizara. Tenía que actuar. Con un movimiento rápido, saqué mi machete de la funda. La hoja brilló bajo la luz de la luna. Levanté el arma frente a mí y tracé la señal de la cruz en el aire, justo frente a la bestia. La criatura se detuvo por un instante confundida.
Sus ojos rojos parpadearon por primera vez. Fue solo un momento, pero me dio el tiempo que necesitaba para prepararme. Entonces la bestia rugió con furia y se lanzó hacia mí. Sus garras extendidas buscaban mi garganta. Su boca abierta mostraba hileras de dientes afilados. El olor a muerte y podredumbre que emanaba de ella era insoportable. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, clavé el machete en el suelo con toda la fuerza que tenía. La hoja se hundió en la tierra y grité con voz firme y clara: «Nadie por encima de Dios y nadie contra Él». Las palabras salieron de mi boca como un trueno. En el instante en que las pronuncié, la bestia se congeló en el aire. Quedó completamente paralizada a solo unos centímetros de mí. Podía ver la rabia y la sorpresa en sus ojos ardientes. Podía sentir su aliento caliente en mi cara, pero no podía moverse. No perdí tiempo. Saqué mi revólver y disparé. La primera bala le dio por debajo de la cintura. Esta vez no rebotó. Penetró la carne de la criatura y un líquido oscuro brotó de la herida. La bestia aulló de dolor, pero seguía paralizada. Disparé de nuevo y otra vez, y otra. 4 tiros más le di por debajo de la cintura y luego 2 en el estómago. Cada bala marcada con la cruz cumplía su propósito. La criatura comenzó a retorcerse, cayendo al suelo mientras aullaba de una forma que nunca olvidaré. No era el aullido de un animal, era el grito de algo atrapado entre dos mundos, algo que sufría de una manera terrible. La bestia cayó de rodillas, todavía gimiendo de dolor. Entonces, ante mis ojos comenzó a arrastrarse hacia los cañaverales. Dejaba un rastro oscuro tras de sí mientras se adentraba entre las plantas. Sus alaridos de agonía se perdieron en la distancia, haciéndose cada vez más débiles. Me quedé ahí parado, temblando de pies a cabeza. El revólver humeante todavía en mi mano. No podía creer lo que acababa de pasar. Había funcionado. El bloqueo había funcionado. Las balas benditas habían herido al nahual. Cuando recuperé algo de compostura, arranqué el machete del suelo y comencé a caminar de regreso a casa. Mis piernas apenas me sostenían, pero seguí adelante. No me atreví a mirar atrás ni una sola vez. Al llegar a casa encontré a mi padre esperándome en el portal, junto con don Jacinto y doña Remedios. Cuando me vieron aparecer sano y salvo, doña Remedios hizo la señal de la cruz. Le conté lo que había pasado, cada detalle del enfrentamiento. Esa noche nadie durmió en casa. Esperamos con ansiedad a que amaneciera. Cuando los primeros rayos de sol aparecieron en el horizonte, mi padre y yo nos dirigimos al pueblo. Necesitábamos saber qué había pasado con don Onofre. Las calles de Tlacotepec estaban llenas de gente. Todos se dirigían hacia el mismo lugar, hacia la casa de los García en las afueras del pueblo. Había un murmullo constante, voces nerviosas que hablaban en susurros. Nos abrimos paso entre la multitud hasta llegar frente a la vivienda. La puerta estaba abierta y podíamos ver el interior. Ahí, en el suelo de tierra, yacía don Onofre García. Lo que vi ese día quedó grabado en mi mente para siempre. El anciano estaba tendido en el piso, retorciéndose de dolor. Pero no era completamente humano. Su cuerpo mostraba una transformación incompleta, a medio camino entre hombre y bestia. Tenía partes cubiertas de pelo negro, garras en lugar de manos, y su rostro era una mezcla horrible de rasgos humanos y animales. Nadie se acercaba a ayudarlo. Los vecinos lo miraban desde la puerta, pero ninguno entraba. El miedo que don Onofre había sembrado durante tantos años ahora trabajaba en su contra. Todos lo dejaban sufrir solo. Podía ver las heridas en su cuerpo, exactamente donde yo había disparado. La sangre oscura manchaba el suelo a su alrededor. Don Onofre gemía y se retorcía, atrapado en esa forma terrible, incapaz de completar la transformación de regreso a humano. Sus ojos, todavía con ese brillo rojizo, me encontraron entre la multitud. Me miró con odio, con dolor, con algo que podría haber sido súplica. Pero yo no sentí compasión, solo un profundo alivio de que todo hubiera terminado. Don Onofre falleció ahí mismo, frente a todos, sin que nadie moviera un dedo para ayudarlo. Su muerte fue lenta y dolorosa, como correspondía a alguien que había causado tanto sufrimiento a otros.
Cuando todo terminó, los familiares de don Onofre salieron de la casa. Simón García me vio entre la gente y señaló hacia mí con furia. Gritó que yo había hecho esto, que pagaría por lo que había hecho. Otros miembros de la familia se unieron a sus amenazas, jurando venganza. Mi padre me tomó del brazo y salimos de ahí rápidamente. Esa misma tarde, reunió a toda la familia y tomó una decisión. Cerraríamos el ingenio, nos iríamos de Tlacotepec. No podíamos quedarnos sabiendo que los García buscarían venganza, sabiendo que tal vez había más nahuales en esa familia. En menos de una semana, empacamos todas nuestras pertenencias. Vendimos el ingenio a un precio muy bajo, solo para poder irnos rápido. Dejamos atrás el pueblo donde nací, los campos de caña, los recuerdos de toda una vida. Nos mudamos lejos a otro estado, donde nadie conociera nuestra historia. Durante años no le conté a nadie lo que había pasado. Guardé el secreto, tratando de olvidar esas noches terribles en los cañaverales, pero hay cosas que uno nunca puede olvidar del todo. Todavía tengo pesadillas a veces. Veo esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Escucho los aullidos de dolor de la bestia herida, y me pregunto si en algún lugar, en algún rincón oscuro de México, todavía quedan otros como don Onofre, otros nahuales esperando en las sombras. Esta es mi historia. La historia de cómo enfrenté al gran nahual de Tlacotepec y sobreviví para contarlo. Tal vez algunos piensen que todo fue producto de mi imaginación, que era solo un muchacho asustado viendo cosas en la oscuridad. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que enfrenté, y sé que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos comprender. Hay historias que se quedan grabadas en el alma, historias que pasan de generación en generación, como herencias invisibles que cargamos sin darnos cuenta. Esta es una de esas historias. Mi abuelo me la contó tantas veces que perdí la cuenta. Cada vez que la narraba, sus ojos se llenaban de algo que no era exactamente miedo, sino respeto. Un respeto profundo hacia lo desconocido, hacia esas cosas que suceden en la oscuridad y que preferimos no entender. Él murió hace ya algunos años, pero su voz sigue resonando en mi memoria cada vez que cierro los ojos. Esta historia sucedió cuando era joven, mucho antes de conocer a mi abuela, mucho antes de que yo existiera siquiera, pero la forma en que la contaba hacía que todo pareciera tan real, tan cercano, que uno podía sentir el olor a tierra mojada y escuchar el crujir de las hojas secas bajo los pies. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado para asustar niños. Es algo que mi abuelo juró que vivió, algo que marcó su vida para siempre. Y ahora, con su permiso desde donde esté, voy a compartirla con ustedes tal como él me la compartió a mí. Silvestre tenía 18 años cuando esto pasó. Era el año de 1948 y él vivía en Santa María, un pueblito pequeño perdido entre las montañas de Veracruz, un lugar donde las casas eran de adobe, donde todos se conocían por su nombre y donde las historias de aparecidos y criaturas extrañas eran tan comunes como el canto de los gallos al amanecer. En Santa María, la gente hablaba mucho de las brujas. Decían que algunas mujeres podían volar por las noches convertidas en bolas de fuego. Decían que había hombres y mujeres que sabían transformarse en animales, que podían tomar la forma de un perro, de un gato, de un burro o de cualquier criatura que quisieran. A esos les llamaban nahuales. Silvestre había crecido escuchando esas historias de boca de los viejitos del pueblo. Siempre las había tomado como cuentos, como cosas que los ancianos inventaban para mantener a los jóvenes alejados de los caminos oscuros y de las milpas solitarias durante la noche. Pero todo eso cambió una noche de junio, una noche que Silvestre nunca pudo olvidar, por más que lo intentó. Era una tarde calurosa. El aire estaba pesado y olía a tierra seca y a plantas de maíz maduro. Silvestre había quedado de verse con 3 de sus amigos cerca de las milpas, en un claro donde solían reunirse cuando querían estar lejos de las miradas de sus padres y de los regaños de las señoras del pueblo. Los 4 muchachos eran inseparables. Trabajaban juntos en el campo durante el día, y por las noches se juntaban para platicar, para reírse de cualquier tontería,
y para compartir el poco aguardiente que conseguían de vez en cuando. Esa noche no iba a ser diferente. O eso pensaban. Cuando Silvestre llegó al claro, sus amigos ya estaban ahí. Habían hecho una pequeña fogata y estaban asando elotes que habían cortado de las milpas cercanas. El olor del maíz quemándose se mezclaba con el humo de la leña, y todo parecía perfecto. Uno de ellos había traído una botella de aguardiente que habían guardado para la ocasión, y entre risas y bromas, comenzaron a beber. Las horas pasaron rápido. Contaron historias, se burlaron unos de otros, hablaron de las muchachas del pueblo y de sus planes para el futuro. La noche estaba tranquila, solo se escuchaba el crepitar del fuego, el sonido de los grillos, y de vez en cuando, el aullido lejano de algún perro. Pero entonces algo cambió. Silvestre fue el primero en escucharlo. Un ruido extraño que venía de entre las plantas de maíz. Era como si algo pesado se estuviera arrastrando. Un sonido rasposo, lento, que hacía que la piel se erizara sin razón aparente. Se quedó quieto, con el elote a medio comer en la mano y aguzó el oído. Sus amigos seguían riendo, sin darse cuenta de nada. Silvestre levantó la mano para pedirle silencio, pero uno de ellos pensó que estaba bromeando y se rió más fuerte. El ruido se detuvo. Por un momento todo volvió a estar en silencio. Silvestre respiró profundo, tratando de convencerse de que solo había sido su imaginación, que el aguardiente le estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba a punto de relajarse, el sonido regresó, esta vez más fuerte, esta vez más cerca, y esta vez todos lo escucharon. Los 4 muchachos se quedaron congelados. Las risas murieron en sus labios. Uno de ellos dejó caer el elote que tenía en la mano. Otro apretó con fuerza la botella de aguardiente, como si eso pudiera protegerlo de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Eran pasos. Pasos pesados que aplastaban las hojas secas que cubrían el suelo. Pasos que no sonaban del todo como los de un animal común. Había algo en ese sonido que no estaba bien. Algo que hacía que el corazón latiera más rápido, que la garganta se secara, que las manos comenzaran a temblar. 2 de los amigos de Silvestre tenían carabinas viejas que habían traído por si acaso se encontraban con algún animal salvaje. Las tomaron rápidamente, con los nudillos blancos de lo fuerte que las apretaban. Silvestre, sin decir palabra, tomó un puñado de tierra y lo echó sobre la fogata. Las llamas se apagaron casi por completo, dejando solo unas brasas que apenas iluminaban. Los 4 se agacharon entre las plantas de maíz, tratando de hacerse invisibles. El corazón de Silvestre latía tan fuerte que estaba seguro de que lo que fuera que estuviera ahí afuera, podía escucharlo. Podía sentir el sudor frío bajando por su espalda. Podía sentir cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, listo para correr, listo para pelear, listo para lo que fuera. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad de silencio, el ruido regresó. Esta vez no era un arrastre, esta vez era una carrera. Algo pesado, algo grande, venía directo hacia ellos. El sonido de las patas golpeando el suelo era cada vez más fuerte, cada vez más rápido. Hojas, ramas, todo crujía bajo el peso de esa cosa que corría sin control entre las milpas. Silvestre apretó los puños, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Sus amigos estaban igual de aterrorizados. Uno de ellos murmuraba una oración en voz baja. Otro temblaba tanto que la carabina se movía en sus manos. Y de repente lo vieron. De entre las sombras de las plantas de maíz apareció una figura que hizo que a Silvestre se le helara la sangre. Era un burro, pero no era un burro normal. Era completamente negro. Tan negro que parecía tragarse la poca luz que quedaba de las brasas. No tenía cola. Y lo más extraño de todo era que llevaba un puerco amarrado en el lomo. El puerco estaba quieto, como dormido, pero el burro se movía de una forma que no era natural. Sus patas se doblaban en ángulos extraños. Su cabeza se movía de lado a lado como si estuviera buscando algo. Y sus ojos brillaban. Brillaban con una luz que no era reflejo del fuego, sino algo que venía de adentro. Una luz verdosa, enfermiza, que hacía que ver a esa criatura fuera algo insoportable. El burro se detuvo a unos metros de donde estaban escondidos. Levantó la cabeza y olfateó el aire.
Silvestre pudo ver cómo sus fosas nasales se dilataban, cómo su pecho subía y bajaba con una respiración pesada y ronca. Uno de los amigos de Silvestre no pudo aguantar más. Con voz temblorosa, casi un susurro aterrado, dijo las palabras que todos estaban pensando. Es un nahual. El simple hecho de decirlo en voz alta hizo que todo se sintiera más real, más aterrador. Los 4 muchachos se hicieron la señal de la cruz de inmediato, con las manos temblando tanto que apenas podían completar el gesto. Otro de los amigos, el que siempre había sido el más religioso, sacó su machete. Era un machete viejo que había sido bendecido por el padre del pueblo años atrás. Con un movimiento rápido, lo clavó en la tierra frente a él, como había visto hacer a su abuelo cuando era niño. Y algo increíble sucedió. En el instante en que el machete tocó el suelo, el burro se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Sus patas dejaron de moverse. Su cabeza quedó congelada en el aire. Incluso su respiración pareció detenerse por un momento. Los ojos del animal se fijaron en el machete clavado en la tierra. Y por primera vez desde que había aparecido, pareció mostrar algo que podía ser miedo. Silvestre sintió algo dentro de él en ese momento. No era valentía exactamente. Era más bien una mezcla de adrenalina, de rabia, de necesidad de hacer algo, lo que fuera, para que esa cosa dejara de estar ahí, mirándolos con esos ojos horribles. Sin pensarlo 2 veces, Silvestre sacó su látigo. Era el látigo que usaba para arriar el ganado, un látigo viejo de cuero trenzado que su padre le había dado cuando era más joven. Lo desenrolló con manos temblorosas y se puso de pie. Sus amigos lo miraron con los ojos muy abiertos, como si hubiera perdido la razón. Pero Silvestre ya no podía detenerse. Levantó el látigo y lo lanzó con toda su fuerza contra el burro. El chasquido resonó en la noche como un trueno. El burro soltó un sonido. No era un rebuzno. Era algo más. Era un grito. Un grito que sonaba casi humano. Un grito de dolor y de sorpresa mezclados en algo que hizo que a Silvestre se le erizara cada pelo del cuerpo. Pero no se detuvo. Volvió a golpear, y otra vez, y otra más. Con cada golpe, el burro se retorcía. Su cuerpo comenzó a convulsionarse de formas que ningún animal debería poder hacer. Se revolcaba en el suelo. Sus patas se doblaban. Su lomo se arqueaba. Los sonidos que salían de él eran cada vez más humanos, cada vez más desesperados. Y entonces comenzó la transformación. Silvestre siguió golpeando, pero sus ojos no podían apartarse de lo que estaba viendo. El pelo negro del burro empezó a desaparecer. Simplemente se esfumaba como humo. Debajo aparecía piel. Piel humana. Las patas traseras se encogieron, se doblaron, se convirtieron en piernas. Las patas delanteras se alargaron. Se transformaron en brazos con dedos que se retorcían. El hocico del burro se aplanó. Los huesos crujieron y se acomodaron hasta formar una cara. Una cara de hombre, joven, aterrorizada. El puerco que había estado amarrado al lomo del burro cayó al suelo con un golpe sordo, todavía inconsciente o dormido. En menos tiempo del que toma contarlo, donde antes había un burro negro sin cola, ahora yacía un hombre joven en el suelo. Tendría unos 20 años, tal vez un poco más. Llevaba ropa de campesino, sucia y rasgada. Y tenía marcas rojas por todo el cuerpo, marcas de los golpes del látigo. El joven levantó las manos para cubrirse el rostro y comenzó a llorar. Entre sollozos, con voz quebrada, suplicó: por favor, ya no me pegue, tenga piedad, por lo que más quiera, tenga piedad. Silvestre soltó el látigo. Le cayó de las manos como si de repente pesara 1 tonelada. Se quedó ahí parado, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de ver. Sus amigos estaban igual. Ninguno podía decir palabra, ninguno podía moverse. El joven se incorporó lentamente, temblando. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y los miró a los 4 con ojos llenos de vergüenza y de miedo. Me llamo Camilo, dijo con voz baja. Vengo de San Andrés, el pueblo de al lado. Se quedó callado por un momento, como si estuviera reuniendo valor para seguir hablando. Luego continuó: soy pobre, muy pobre. En 3 días me caso y no tengo nada.
Nada para ofrecerle a mi novia, nada para la fiesta, nada para empezar nuestra vida juntos. Su voz se quebró otra vez, pero siguió hablando. Una anciana del pueblo me enseñó. Me enseñó cómo transformarme. Me dijo que así podría tomar lo que necesitaba sin que nadie me reconociera. Solo iba a hacer por esta vez. Solo para poder tener algo en mi boda. Iba a dejar de hacerlo después, lo juro. Nunca he lastimado a nadie, solo he tomado animales, gallinas, puercos, nada más. Camilo se puso de rodillas, juntando las manos como en oración. Por favor, no me entreguen. Mi novia me espera. Mi familia cuenta conmigo. Después de la boda nunca más volveré a hacer esto. Se los juro por lo más sagrado. Silvestre y sus amigos se miraron entre ellos. Ninguno sabía qué hacer. Por un lado, lo que habían visto era algo que iba en contra de todo lo que conocían. Algo que la gente del pueblo consideraría imperdonable. Pero por otro lado, ahí estaba ese hombre joven, no muy diferente de ellos, llorando y suplicando, contando una historia de pobreza y desesperación que todos podían entender demasiado bien. Fue Silvestre quien habló primero. «Levántate», le dijo a Camilo. El joven lo miró con desconfianza, como esperando otro golpe, pero Silvestre extendió la mano. Camilo la tomó todavía temblando y se puso de pie. Silvestre se acercó a la fogata casi apagada y comenzó a avivarla otra vez, echando más leña. Las llamas crecieron, iluminando sus rostros. Luego miró a Camilo y le señaló un lugar junto al fuego. «Siéntate», le dijo. Camilo se sentó despacio, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Sus ojos iban de un rostro a otro, buscando alguna señal de lo que venía después. Uno de los amigos de Silvestre le pasó una jícara con agua. Camilo la tomó con manos temblorosas y bebió desesperadamente. Otro le ofreció uno de los elotes asados que habían quedado junto al fuego. Camilo lo aceptó, pero no podía dejar de llorar. Se sentaron en silencio por un rato. El único sonido era el crepitar del fuego y los sollozos que Camilo trataba de controlar. Finalmente, Silvestre tomó la botella de aguardiente y sirvió un poco en una taza pequeña. Se la pasó a Camilo. «Por tu boda», dijo Silvestre simplemente. Camilo lo miró con los ojos llenos de lágrimas y tomó la taza. Bebió de un trago y tosió un poco. Luego, por primera vez esa noche, sonrió. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero genuina. Los otros también levantaron sus tazas, brindaron. Y en ese momento, algo cambió. La tensión comenzó a disolverse. Camilo dejó de temblar tanto. Empezó a hablarles de su novia, de cómo se habían conocido, de lo mucho que la amaba y de lo avergonzado que estaba de no poder ofrecerle una boda digna. Silvestre y sus amigos lo escucharon, y mientras más hablaba Camilo, más se daban cuenta de que no era un monstruo. Era solo un hombre desesperado que había tomado una decisión terrible por amor. Cuando la conversación empezó a apagarse, Camilo se puso de pie. Les dio las gracias una y otra vez con la voz todavía quebrada por la emoción. Luego, sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y escribió algo con un lápiz pequeño. «Esta es la dirección», dijo pasándoles el papel. «La boda es en 3 días. Si pueden venir sería un honor para mí, para mi esposa, para todos nosotros». Los 4 amigos se miraron. Era una invitación extraña, viniendo de alguien a quien acababan de conocer en las circunstancias más raras posibles. Pero había algo en la sinceridad de Camilo que hacía difícil negarse. Antes de que Camilo se fuera, cada uno de los muchachos metió la mano en sus bolsillos. Sacaron las pocas monedas que tenían. No era mucho. Apenas unas cuantas monedas de cobre y plata. Pero se las dieron. Camilo las tomó con las manos temblorosas. Las apretó contra su pecho y volvió a llorar, esta vez de pura gratitud. Les dio un abrazo a cada uno, un abrazo fuerte y sincero. Luego cargó al puerco sobre sus hombros y desapareció entre las milpas, dejando solo el sonido de sus pasos alejándose en la oscuridad. Los 3 días pasaron rápido. Silvestre y sus amigos hablaron mucho sobre si debían ir o no a esa boda. Parecía una locura, pero al final, la curiosidad y algo más, algo que ninguno podía explicar del todo, los convenció.
Llegaron al pueblo de San Andrés siguiendo las instrucciones que Camilo les había dado. Preguntaron por él, y la gente los dirigió a una casa al final del pueblo. Estaba decorada con flores y papeles de colores. Se escuchaba música y risas. Olía a comida recién hecha. Cuando Camilo los vio llegar, su rostro se iluminó. Corrió hacia ellos con los brazos abiertos y los abrazó como si fueran hermanos que no veía en años. Los llevó directo a la mesa principal, el lugar reservado para los invitados más importantes. Les presentó a su esposa, una muchacha bonita de ojos brillantes que les agradeció por haber ayudado a su esposo, aunque no entendía bien cómo. La fiesta fue increíble. Había más comida de la que Silvestre había visto en mucho tiempo. Tamales, mole, arroz, frijoles. Y sí, estaba el puerco. El mismo puerco que Camilo había cargado esa noche, asado y servido para todos los invitados. Comieron, bebieron, bailaron. Camilo no se apartó de ellos en toda la noche. Los trataba como a familia. Y cuando llegó el momento de irse, les dio a cada uno un itacate generoso, envuelto en servilletas de tela. Los abrazó otra vez, con fuerza, y les susurró agradecimientos que no necesitaban palabras para entenderse. La vida siguió su camino después de eso. En el pueblo de Santa María, la gente empezó a hablar. Decían que Camilo era un nahual. Decían que era peligroso. Advertían a Silvestre que se alejara de él, que no era buena idea mantener ese tipo de amistades. Pero Silvestre no les hizo caso. Siguió visitando a Camilo cada cierto tiempo. Se hicieron amigos de verdad, amigos de toda la vida, y nunca, en todos esos años, volvió a ver nada extraño en Camilo. Era solo un hombre trabajador, un buen esposo, un buen padre cuando llegaron los hijos. Muchos años después, cuando Silvestre ya era viejo y tenía nietos propios, seguía contando esta historia, y siempre la terminaba de la misma manera. La gente puede decir lo que quiera, pueden tenerle miedo a lo que no entienden, pero yo conocí el corazón de Camilo aquella noche. Vi a un hombre desesperado, sí, pero también vi a un hombre agradecido. Y un hombre agradecido, un hombre que sabe valorar la bondad que se le muestra. Ese hombre en el fondo no puede ser malo del todo. Cuando Silvestre murió, Camilo fue al funeral. Ya era un anciano también, con el pelo completamente blanco y la espalda encorvada por los años. Se acercó al ataúd donde descansaba su viejo amigo, y ahí, mientras la familia observaba desde lejos, le susurró algo que solo él y Silvestre podían entender. Tu abuelo me salvó la vida aquella noche. No solo porque dejó de golpearme, sino porque me trató como humano cuando todos me veían como un monstruo. Eso nunca se olvida. Y así termina esta historia. Una historia sobre el miedo, sí, pero también sobre la compasión, sobre mirar más allá de lo que nos asusta y tratar de entender las historias de dolor que a veces esconden aquellos que andan entre las sombras. Porque a veces, lo más valiente que podemos hacer no es enfrentar lo que nos da miedo, es extender la mano a pesar del miedo, es elegir la bondad cuando sería más fácil elegir el rechazo. Y esa, según mi abuelo Silvestre, es la lección más importante que aprendió en toda su vida.